Muy buenas noches, empezamos la quinta edición de su programa El Cultural TV, siendo hoy martes 29 de agosto del año 2017, siendo la hora en todo el país 10:09 de la noche. Arrancamos esta edición, como bien dice el nombre, es un programa dedicado a la cultura que tiene como principal objetivo de hablarles sobre temas de historia, de geografía, filosofía, temas muy interesantes. Y justo en el programa de hoy, como hemos venido haciendo en los anteriores programas, hemos estado hablando sobre las efemérides más destacadas del día, también el museo recomendable y el libro o colección recomendable. Y justo hoy vamos a hablar más adelante en el siguiente bloque, les voy mencionando para que sigan en la sintonía. Vamos a hablar sobre la colección recomendable del día de hoy, que se llama Álbum de Geografía, un álbum bastante interesante que apareció en el año 2005 en el diario El Correo, y era para coleccionar. Comprando el periódico traía unas láminas y así uno las pegaba en el álbum y iba completando. Eso el que les habla lo realizó hace ya varios años, y hoy ya tengo la oportunidad de presentarlo ante el público, y recomendarle que si tienen la posibilidad de tener este álbum, sería muy bueno para su biblioteca. Y así como acabo de mencionarles el álbum de geografía, les voy a mencionar para el siguiente bloque. Y hoy arrancamos con las efemérides. Como ya en varios programas les he estado comentando, si hablo de todas las efemérides del día de hoy, me las pasaría hasta tarde en la transmisión, pero hoy vamos a tocar sobre tres efemérides que son las más destacadas de hoy, martes 29 de agosto. ¿Qué pasó un 29 de agosto de 1943? El contexto de aquel tiempo indicaba que Europa pasaba por una terrible guerra mundial, la segunda después de que se había desarrollado, que estaba en pleno desarrollo, que había empezado en 1939 y finalizó en 1945. Después, más antes, había sucedido la guerra de 1914 a 1918, la primera, y en la segunda, que vamos a hablar en estos momentos, nos vamos al año 1943, cuando el nazismo proclama la ley marcial en Dinamarca e inicia el terror contra la resistencia popular. Los nazis, que eran comandados por Adolf Hitler, y también muchas personas que lo apoyaban en su régimen de querer imponer todas sus ideas, todo su movimiento nazi en toda Europa, y en sí tenía el plan de conquistar el mundo. Hitler ya había anexado el territorio danés, y como bien dice aquí la información, proclama la ley marcial. Y muchos de ustedes, estimados televidentes, se preguntarán en qué consiste una ley marcial. A continuación les voy a mencionar. Es un estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias, normalmente regulado en la Constitución del Estado, por medio del cual se otorgan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas o la policía en cuanto a la administración de justicia y resguardo del orden público. Es así que vamos a mencionarles también sobre la invasión a Dinamarca por parte del ejército alemán, que se había equipado, se había preparado bastante para la guerra. Ya en esos momentos ya había obtenido territorios como Austria, como República Checa, como Polonia, que fue uno de sus primeros países que salió añadiendo a su territorio, en sí a su régimen. La invasión de Dinamarca por parte de Alemania fue parte de la operación Weserübung, está en alemán, ejecutada el 9 de abril de 1940, 3 años antes, cuando los alemanes cruzaron la frontera danesa violando su neutralidad. Otro país neutro de la Segunda Guerra Mundial fue Suiza, pero Suiza sí no fue invadida, como hablamos en una entrevista que se realizó en este programa hace 2 semanas a un historiador especialista de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos con la información. Para evitar un inútil derramamiento de sangre,
El gobierno danés se rindió casi inmediatamente y como recompensa se le respetó su autonomía y se permitió el escape de la comunidad judía. La campaña alemana contra Dinamarca fue la más breve de la historia militar. La ocupación nazi se volvió hostil cuando los daneses empezaron a ejecutar labores de sabotaje en el verano de 1942. Dicha ocupación finalizó el 5 de mayo de 1945 cuando Alemania se rindió a los aliados. 5 años el territorio danés estuvo ocupado por el ejército nazi y como bien dice también la información, los aliados del ejército estadounidense y también el ejército de los soviéticos estaban liderados por Stalin. Fueron determinantes para la caída del imperio que había hecho Adolf Hitler y muchas de sus personas que lo estaban apoyando en ese afán de conquistar territorios, de tener esclavos, y es por eso que hemos mencionado esta efeméride que ocurrió hace ya bastantes años, en 1943, y nos seguimos avanzando en el tiempo. Ahora nos vamos 7 años después, al 29 de agosto de 1950, que pasó un día hace 77 años, y nos vamos a Corea del Sur, Corea del Norte, a las guerras de las Coreas. Una de los combates también que se recuerda dentro del contexto de la Guerra Fría que se daba entre los comunistas y entre la Unión Soviética comunista y también capitalista de Estados Unidos. La guerra de las Coreas, un día como hoy ocurrió. Los comunistas que siempre fueron los de las personas de Corea del Norte ocupan el puerto de Poyang. Y ahora a continuación les voy a mencionar un breve resumen en qué consistió la guerra de las Coreas, Corea del Norte contra Corea del Sur. Fue una guerra librada de 1950 a 1953 entre, como le mencioné, Corea del Sur, que estaba apoyada por Estados Unidos y la ONU, contra la República Popular Democrática de Corea del Norte, que estaba apoyada por la República Popular China, que también obtenía la ayuda de la Unión Soviética. China en ese tiempo era una China comunista. El comunismo era más notorio que lo que es ahora. La guerra fue el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial, ya que sucedió 5 años después que haya finalizado la Segunda Guerra Mundial, como les estuve mencionando. Tras la conclusión de la Guerra del Pacífico, al final de la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea había permanecido ocupada por Japón desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y la rendición incondicional del Imperio del Japón que la semana pasada hemos informado, el 15 de agosto de 1945. La Unión Soviética y Estados Unidos acordaron en 1948 dividir la península por el paralelo 38, el norte del cual quedó ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas estadounidenses. Así hemos hablado brevemente de lo que pasó en esta guerra guerra de las Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte. En un momento Corea del Norte, comunista, siempre ha sido comunista, había invadido en su totalidad, allá como se puede ver la información, a finales del año de 1950, había invadido totalmente el territorio de Corea del Sur y poco a poco Corea del Sur logró recuperar su territorio, como puedo ver acá en el mapa, también como pueden buscar también en internet, fue recuperando y allá por el año de 1951-52. Toda esta información también está muy fácilmente de ubicar por el Google. Y así seguimos avanzando en el tiempo y siendo la hora en todo el país, seguimos informando en vivo e en directo por Facebook Live
10:18 de la noche. Seguimos dando las informaciones y nos tenemos que ir al año de 1975, un 29 de agosto de aquel año, hace ya 42 años. Ahora nos vamos a territorio nacional. En aquella fecha fue destituido en un golpe militar el presidente del Perú, general Juan Velasco Alvarado, y fue reemplazado por el general Francisco Morales Bermúdez. En sí fue un golpe de Estado. En ese tiempo el Perú tenía la última etapa del militarismo. El gobierno, vamos a hablar del gobierno de Juan Velasco Alvarado, ya que muchos de repente no tienen mucha información de quién fue Juan Velasco Alvarado. Aquí vamos a informarles primero una breve reseña de su biografía para hablar después de los hechos más importantes de su gobierno. Su nombre completo: Juan Francisco Velasco Alvarado nació en Piura el 16 de junio de 1910 y falleció en Lima el 24 de diciembre de 1977. Fue un militar y político peruano. Siendo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, dirigió y ejecutó el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry, ganador de las elecciones generales de 1963. No le dejó completar el gobierno a Belaúnde Terry, un presidente bastante conocido, que tuvo 2 periodos como presidente del Perú. El primer periodo, como acabamos de mencionar, 1963 a 1968, y el segundo, que también fue elegido de manera democrática, de 1980 a 1985. Seguimos hablando de Velasco. Ejerció la presidencia del Perú desde octubre de 1968 y hasta agosto, un día como hoy, de 1975, de la llamada Revolución de la Fuerza Armada. Su gobierno dictatorial es conocido también como la primera fase del gobierno militar, 1968 a 1975, que duró hasta su destitución por el también militar Francisco Morales Bermúdez. Y ahora vamos a hablar rápidamente de los hechos más importantes. Por ejemplo, la reforma agraria. Algo muy breve vamos a hablar. En su discurso con motivo de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria el 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado precisó los objetivos de la misma plasmados en los considerandos de la ley. En uno de los pasajes se enfatizó que la reforma agraria debería poner fin a un injusto ordenamiento social que ha mantenido a la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos, y que debía cancelar los sistemas de latifundio, reemplazándolos por un régimen justo de tenencia de la tierra que haga posible la difusión de la pequeña y mediana propiedad en todo el país. La reforma agraria se incluía en una propuesta estratégica más amplia: la reorientación de los recursos de capital hacia la industria, cuyo futuro depende decisivamente de la creación de un cada vez mayor mercado interno de alto consumo diversificado, conscientes del inevitable destino industrial de nuestra patria. También hubo una reforma de la educación. También ocurrió la intervención a los medios de comunicación en su gobierno. También el aspecto internacional, la política exterior, la International Petroleum Company, problemas en su fin de gestión en el gobierno, también los motivos de Morales Bermúdez en querer también él tener el poder, en entrar al gobierno. Así fue una década del 70 en nuestro país, teniendo presidentes militares. Y así, estimadas televidentes también, hemos terminado el primer bloque de su programa El Cultural TV. Como hemos estado mencionando, las efemérides de hoy
martes 29 de agosto, para después continuar para el siguiente bloque. Sigan en la sintonía porque regresamos de acá a unos segundos nada más. Vamos a hablar sobre la colección recomendable del día de hoy. Como les mencioné al comienzo del programa, es la colección llamada Álbum de Geografía, que salió en el diario El Correo. Como les mencioné, es un programa que vemos también bastante historia, también vemos colecciones de geografía, también vamos a hablar temas de geografía, donde está todo el contenido acá: fenómeno del Niño, diversidad climática, en qué consiste, conceptos, con dibujos, con información bastante didáctica, bastante interesante. La acá me puede enfocar mejor. Y así, con toda esta información más detallada, realizamos en el siguiente bloque aquí en su programa El Cultural TV. Ya regresamos. Muchas gracias por la sintonía.